tema que lo estábamos comentando en el panel antes del corte, sobre este nuevo arancel que va a ser impuesto sobre este régimen de courier 4x4. Ya lo tenemos el entrevistado. Bueno, nos escucha, viceministro. Tardes, un gusto Buenas estar tardes. con ustedes. Espero que se escuche muy bien. Sí, lo escuchamos muy bien. Cuéntenos, por favor, ha habido ciertas alertas de una parte y del otro sobre este nuevo arancel que va a ser impuesto de $20 hacia este régimen 4x4 de courier, la gente que trae estos productos de afuera. ¿Nos pudiera comentar cuál fue la iniciativa hacia esta medida? Claro, por supuesto. A ver, primero, como antecedente, el sistema de courier en el país está dividido en varias categorías. Una de esas es el 4x4, pero también tenemos otras categorías de courier que son utilizadas por los importadores formales, en donde pagan aranceles, pagan IVA. Hay otra, la categoría G, que es específicamente para migrantes ecuatorianos, esto es un tema muy importante porque en la decisión tomada en el COMEX el día de hoy, en el Consejo de Comercio Exterior, no se está afectando a los envíos de los migrantes, los cuales tienen su categoría propia. Ellos podrán seguir utilizando sin pagar aranceles, sin pagar IVA, inclusive no tienen ni siquiera un limitante de envío que lo podrían realizar sin ningún problema. En lo que concierne específicamente a la categoría B, que es el Courier 4x4, es la razón de la resolución del día de hoy, que es lo que usted acaba de indicar, que son $20 por cada paquete. ¿Por qué se toma esta decisión? Porque la categoría B de Courier 4x4 fue implementada únicamente para el autoconsumo. ¿A qué se refiere? Que las personas pueden utilizar hasta un límite de $1,600 dividido en 4 paquetes de 4 kilos o $400, pueden hacer importaciones para autoconsumo, es decir, que puedan traer productos de cualquier parte del mundo utilizando las nuevas herramientas electrónicas que hay actualmente y que puedan utilizarle para consumo propio. Eso es lo legal. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en el Ecuador? Desde el año 2020 que se comenzó a hacer el análisis, pasamos de $100 millones de importaciones de Courier 4x4 a 550 millones en el 2024 y potencialmente puede llegar en el 2025, si no se tomaba ninguna medida, a más de $750 millones. Si es que lo analizamos específicamente como comercio electrónico, está muy bien. El grave problema es que por la misma información obtenida de las diferentes instituciones públicas, también de gremios privados, es que se pudo concluir que actualmente la mayor cantidad de importaciones por 4x4, de 4x4, están siendo utilizadas para comercializar. Es decir, no me traigo un par de zapatos, por ponerle un ejemplo, para mi uso, sino me estoy trayendo 50 pares de zapatos para vender. Esa actividad es la que no está incluida dentro de la regulación 4x4 y se considera ilegal. ¿Por qué? Porque el momento en que yo traigo algo para comercializar utilizando una herramienta que solamente es para autoconsumo y dejo de pagar impuestos, aranceles, y también no cumplo con reglamentación técnica como el tema de etiquetado, lo que estoy haciendo es compitiendo deslealmente con el importador pequeño, micro, el mediano, el grande, también con la industria micro, pequeña, mediano, grande, que sí está pagando impuestos, aranceles y cumpliendo con reglamentación técnica para el momento de realizar las importaciones, ya sean de materias primas o de bienes físicos. Entonces, esta distorsión que hay en el mercado hace que, o ha logrado que, por ejemplo, el sector de textiles tenga una caída únicamente el año pasado de 7% en sus ventas, esto generando una tasa de desempleo, una pérdida de empleo de más del 8%, y el sector de calzado una caída también del 11% de ventas y también con impacto al empleo. Entonces, esta situación o este mal manejo de algunos ecuatorianos de una medida de 4x4 que debería beneficiar únicamente al autoconsumo es lo que está generando esta distorsión en el mercado y es la razón por la cual se implementa esta tasa arancelaria de $20 por paquete. Así es, viceministro, y existen muchas inquietudes para personas que suelen traer productos de afuera utilizando estas diferentes aplicaciones de productos tecnológicos, tantos productos para la casa. Y ahora la pregunta va hacia, digamos, el ciudadano de a pie, que quiere importar un producto del exterior dentro de este modelo de 4x4 o un producto que no fabrican aquí en el Ecuador y que lo necesita. ¿Qué ocurriría con esa persona que lo trae de afuera?
Si es que es para autoconsumo, primero que no se está prohibiendo con la resolución Ok. del COMEX del uso del 4x4, eso es un tema importante. Lo único que se busca es que los que están abusando de la medida y trayéndolo para comercializar son los que van a terminar pagando más por el arancel que se implementó. Y le voy a poner un ejemplo. Yo le indicaba que el ecuatoriano puede traer por 4x4 hasta $1,600 anuales, lo que significa 4 paquetes. Cada paquete va a tener un arancel de $20, lo que significa que si es que yo utilizo de manera legal y correcta el régimen 4x4, yo tendría que pagar máximo $80 de arancel por los $1,600 que estoy trayendo al año. Eso significa 5% más de los $1,600 que yo traigo al año. Ese es el impacto que potencialmente un usuario del 4x4 va a tener. De $1,600 son $80 de arancel, es el 5% más. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo en vez de traer 4 paquetes, que es mi legalidad, yo traigo 40 paquetes? Lo que estoy incurriendo en una ilegalidad. A ese ilegal es que se le está imponiendo este arancel de $20 porque él está dañando a todo el sistema, porque está incumpliendo una medida que es legal y él está afectando a sus mismos compatriotas que están o que pueden utilizar un régimen para traer para autoconsumo. No se puede utilizar el 4x4 para vender. Eso es lo justo. Pero esto es lo que no está sucediendo en el país. Y esta medida, y esto es importante aclarar, esta medida es una de las tantas medidas que se van a implementar para controlar el mal uso del 4x4 y comenzarlo a evidenciar mucho más de lo que significa tanto el impacto a la industria, al comercio formal y también al fisco de lo que ha sido el mal manejo de este 4x4. Estas medidas se irán implementando en el corto, mediano y largo plazo. La de corto plazo acaba de aprobarse el día de hoy y se irán implementando otras medidas más de control con algunas instituciones como es Correos del Ecuador, Ministerio de Telecomunicaciones, la Aduana del Ecuador y otras instancias más. Así es, viceministro. Es importante aclarar, porque existen muchas dudas de parte de la ciudadanía, de que las personas de a pie, las que van a querer traer un producto para el uso personal, no van a terminar siendo afectadas por esta medida, sino para los grupos que especialmente se dedican a traer estos productos de afuera con un precio menor y poder comercializarlos dentro del país, que la industria del país que sí paga todo, digamos, estos impuestos. Exactamente. Ahora quisiera preguntarle sobre, desde el 16 de junio, van a aplicar esta medida sobre $20 por cada paquete de 4x4. ¿Cuánto calculan, cuánto estiman recaudar desde el 16 de junio, digamos, hasta que se acabe el año? ¿Cuál es la expectativa del gobierno? Bueno, se analizaron 3 escenarios, desde el optimista, el intermedio y el pesimista. Tomamos dentro de la resolución del Consejo de Comercio Exterior el más adaptado a la realidad como el intermedio, y en ese escenario se calcula que este año se podrá llegar a cobrar con esta nueva tasa arancelaria un poco más de $180 millones y el próximo año estaría llegando a los $250 millones. Esto obviamente podría incrementarse o podría reducirse por el aumento o el decrecimiento de la demanda de los usos de esta herramienta. Pero si la herramienta se la utiliza correctamente, que es lo que nosotros esperamos, que los ecuatorianos estén conscientes de que ha habido un mal uso de algunos, pero que seguramente un grupo muy importante lo está ocupando bien. Ese grupo formal es el que realmente tendrá un impacto muy pequeño en lo que es la implementación del arancel, y los afectados van a ser justamente los que están actuando de manera ilegal. Y por última pregunta de mi parte, antes de darle la palabra a mi compañero, quisiera enfocarme en el tema de la reunión que tuvo el ministro de Producción con Bank of China y sobre todo las posibilidades de cooperación, tanto inteligencia artificial, tecnologías, el tema cómo podemos fortalecer diferentes clústeres en el país. Tanto vi que estuvo Huawei en esa reunión. ¿Qué nos pudiera comentar sobre este fortalecimiento de países externos que tienen la intención de colaborar dentro de este país? El Ecuador ha firmado acuerdos comerciales con muy importantes naciones, entre esas China, potencialmente, y Canadá. en el futuro próximo con Corea del Sur. Lo más importante, además del tema comercial que podemos obtener de sus acuerdos comerciales,
es el asesoramiento, el apoyo tecnológico que necesita el Ecuador. Sí. El Ecuador, muchas instituciones en el Ecuador requieren un impulso tecnológico muy importante. Acabamos de ver la semana pasada como el señor presidente de la República pudo exponer la implementación del sistema Palantir en la aduana del Ecuador. Este sistema Palantir va a estar implementado en 4 módulos. Uno de ellos, el segundo, que está específicamente ubicado en el control de todo lo que es couriers y manejo de envíos por avión. Entonces, y los otros 3 módulos van a ayudar a poder controlar los productos que vienen de contrabando, que hay contrabando técnico, que no se ha podido hacer revisiones, porque le voy a comentar algo. Del 100% del 4x4 de courier que viene al país, por el colapso que han tenido en el aumento de paquetes que el Ecuador ha recibido desde el año 2024 y comparado, 2020 al 2024 que ingresó Temu, este momento únicamente la aduana puede revisar el 2% de los paquetes. Entonces eso significa que el 98% de los paquetes, por no tener la tecnología necesaria, obviamente pasan sin un control exhaustivo, y lo que puede suceder es el ingreso de productos que no son permitidos en el Ecuador. Hace pocos días salió la noticia de que la aduana había podido paralizar un ingreso de courier de armas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de situaciones se las soluciona con tecnología. Y para esto, las muy buenas relaciones que tenemos con varios países a nivel mundial van a ayudar a que esa tecnología sea implementada en la aduana, sea implementada en el servicio de compras públicas y muchas otras instituciones más que requieren ese impulso tecnológico para dar un mejor servicio a los usuarios, pero también al mismo tiempo reducir esas ilegalidades del contrabando, las exportaciones que se han dado en actividades mineras, por ejemplo, que están muy atadas al narcotráfico. Entonces, todo eso, todo ese cúmulo de problemas tienen muy buena solución con la utilización de tecnología. Así es importante este sistema Palantir que ya es adoptado por los Estados Unidos, y Trump acaba de firmar un nuevo acuerdo con ellos para extender todo el tema de información y tecnología. Tanto Israel lo utiliza, y sería interesante que el Ecuador adopte estas tecnologías del primer mundo para luchar en contra de estos males que tenemos en el país. Ahora le doy la palabra a mi compañero Jorge, que tiene más inquietudes y cuestiones sobre el tema de producción y comercio del país. Muchas gracias, Sebastián. ¿Cómo le va, viceministro? Un gusto saludarlo. Bienvenido al Diálogo de la Tarde. Jorge, ¿cómo está? Igualmente, un gusto. Más bien para mí estar aquí con ustedes. Sí. Viceministro, bueno, si vamos al antecedente, usted se acordará que fue durante el gobierno de Lenín Moreno, en su última etapa antes de que asuma Guillermo Lasso Mendoza, que se eliminó el pago de $42 al mismo paquete. En esa época se argumentó que esto iba a combatir el contrabando, que iba a fomentar el comercio electrónico y demás. De hecho, hubo un incremento exponencial de los envíos. En esa época, en términos económicos, estaban en cerca de $1.500.000, y eso subió de manera exponencial, de acuerdo al dato de la época en los diarios digitales. Aquí lo tenemos. De acuerdo a lo que se señala en esa época, ese aumento, como le decía, fue de 1.500.000 a ver, veamos el dato aquí específicamente, que lo tenemos ya para poder decirlo con certeza. De acuerdo a lo que se informaba en esa época, los envíos que se generaban en esa época era 1.5 millones de dólares mensuales, ¿ya? Pero luego de entrar en vigencia esa medida, que fue entre mayo y junio, ya en julio, tras la modificación de la medida, llegó a 12.3 millones de dólares, según un informe del SENAE, del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Es decir, en esa época, obvio, hubo un incremento porque ya la gente sabía que no se pagaba esos $42, pero hoy la situación es distinta, y de hecho, si hacemos un análisis sencillo en números, viceministro, se va a cobrar una tasa fija equivalente a la mitad de esos 42 que se eliminaron en el 2021. Más o menos, sí. Sí, exactamente. A ver, es importante lo que usted señala. Los datos realmente no mienten. Desde el año 2020 teníamos 879,000 paquetes, y para el año 2024 cerramos con 6.5 millones de paquetes. Ese es el crecimiento que ha habido. Tuvimos crecimientos del 38% en el 2020, 47% en el 2021, 54% en el 2022, 61% en el 2023
Y el 2024 hay una característica específica, hay un crecimiento casi del 100%. Pasa de 3.243.000 a 6.474.000. El crecimiento electrónico per se no es malo, más bien es muy bueno porque debería incentivar al comercio formal, a la industria formal, debería incentivar también al consumidor porque su percha es el mundo y por lo tanto podría traer productos y ese es el objetivo del 4x4. Ahora, ¿cuál es el problema del 4x4? Que cuando se utiliza cualquier medida que sea esta, se utiliza de manera ilegal, es donde la misma normativa, el mismo control del Estado debe poner una decisión, porque no puede dejar que unos vivos se hagan o se adueñen de una medida que es legal y que beneficia y que debería beneficiar a los consumidores, pero que finalmente los beneficiados son los que no están trayendo 4 paquetes anuales, sino los que están trayendo 400 paquetes anuales, porque imagínense, son 6.5 millones de paquetes al año en el 2024. De esos 6.5, justamente el crecimiento se da desde el mes de septiembre del año pasado por el ingreso de Temu en el mercado nacional. Y actualmente Temu significa más o menos entre el 90 al 92% de los paquetes que vienen al Ecuador por el 4x4. Entonces, cuando una medida pasó de lo normal a tener estos crecimientos exponenciales, es donde el Estado debe intervenir para estabilizar, para reducir estas distorsiones que no generan ninguna legalidad, porque creo que todos vamos a estar de acuerdo que un microempresario que tiene un local en cualquier lugar y que está trayéndose en un sistema de courier, pagando arancel, pagando IVA, y le tiene al frente o al lado a una persona, no voy a decir empresario, a una persona que está haciendo y está trayendo el mismo producto, pero por un sistema courier 4x4, utilizando varias cédulas, pero 1, 2 tarjetas de crédito y generando un negocio de algo que no debería ser un negocio, esa competencia es desleal y hay que controlarla. Claro, bueno, hubo un criterio similar cuando se puso parámetros para traer prendas de vestir nuevas o cualquier tipo de artículo electrónico, perfumes y demás, cuando a través de los ítems se ubicaron y se establecieron cupos, ¿no? Que es lo que también pasa desde hace algunos años, cuando se identificó que mucha gente pues viajaba a Estados Unidos, traía mercadería en efecto para poder ganarse la vida. Y sí, toda distorsión tiene que ser modificada y ajustada, viceministro. Estamos por concluir. Son las 18 horas con 49 minutos. Conversamos en este momento sobre esta decisión que toma el gobierno de Daniel Noboa a través del COMEX de aplicar desde el próximo 16 de junio esta tasa fija de $20 a los paquetes 4x4. Entonces, en la práctica, ¿ustedes creen que también ha habido una afectación en la nómina de estos dos sectores, el textil y el calzado? ¿A cuánto asciende el impacto en ventas y también en materia laboral, es decir, de personas que han tenido que ser lamentablemente despedidas? Sí, como les comenté, y voy a dar los datos exactos para no equivocarme, ya que son sectores específicos, pero según los datos que nosotros tenemos, la afectación al sector textil en el 2024 tuvo un 5% de crecimiento en ventas, eso significa casi 70 millones por debajo de las ventas que tuvo en el 2023. El empleo adecuado cayó en el sector de textiles 16.2%. Y 95.1% de las unidades productivas de este sector son microempresas. Esto hay que tener muy claro porque no es que se está beneficiando a un grupo de empresas grandes ni medianas empresas. El 95.1% del sector textil son microempresarios que, como le indiqué, Jorge, están compitiendo de manera inequitativa con otra persona que está trayendo sin pagar aranceles, sin pagar IVA y sin cumplir con reglamentación técnica. Eso en el sector textil. En el sector calzado, las ventas cayeron casi $10 millones del año pasado, el empleo adecuado se redujo 11.4% y el 96.2% de las unidades productivas de este sector son microempresas. Es lo mismo, es la misma situación. Con esta medida se le está dando un respiro al microempresario de estos dos sectores para que pueda realmente competir de alguna manera y de manera equitativa con importaciones que se están realizando en el país y de manera formal. Cuando la formalidad se mantiene, se puede competir industria con importación. Cuando existe informalidad, es imposible
competir. Y ahí es donde el gobierno nacional debe implementar herramientas. Una de esas es el arancel, pero como le dije, se están implementando otro tipo de herramientas en lo que tiene que ver con el control, implementación de nuevas tecnologías en la aduana, la revisión del reglamento de aprobación de couriers en el Ecuador. No sé si ustedes sabían, pero el Ecuador es un país que tiene la mayor cantidad de couriers per cápita en Latinoamérica. Más o menos se calcula entre 300 a 350 couriers en el país. Por ponerle un ejemplo, Perú tiene 50. Entonces, ese tipo de situaciones son las que tienen que irse controlando. Obviamente es una falta de control del gobierno nacional y eso es lo que se intenta cambiar con la tecnología implementada en el servicio aduanero, pero estas actividades o estas acciones tendrán un efecto de corto, mediano y largo plazo y el trabajo se lo está coordinando inclusive con el sector privado. Viceministro, solamente tengo una inquietud final por mi lado y luego Sebastián ya para concluir. Solamente precisar, porque en la data de Diario El Comercio, de lo que hablábamos con la decisión del gobierno de Lenín Moreno, se señala, la decisión que entró en vigencia el 15 de junio pasado, eliminó además la restricción o tope o cupos de 5 importaciones al año o un máximo en esa época era $1,200 de valor FOB. Lo que suceda primero durante el año fiscal. Si de acuerdo a la decisión que se ha tomado ahora, se señala que se mantiene en la práctica el tope de $1,600, significa entonces que ese tope, luego de esta decisión del gobierno de Moreno, se volvió a implementar un poco para que quede claro, ¿no? Si eso finalmente se mantuvo fuera de línea por un tiempo y hace, no sé, 3 o 4 años se volvió a implementar, o es ahora con esta decisión de aplicar nuevamente la tasa o el arancel fijo de $20 que se establece esta medida del cupo, porque usted hace un momento daba cuenta de un número excesivo de importaciones que incluso pasa lo que se entiende es un tope, pues. Claro, y esa es justamente la situación que está ocurriendo, Jorge. Bueno, el cupo está implementado desde hace algunos años, si no estoy mal, desde el 2021 se retomó el cupo y se aumentó de 1,200 a 1,600. El problema no es el cupo per se, el problema es que las personas que están actuando de manera ilegal tienen un grupo de personas con sus cédulas, cada uno hace sus compras cumpliendo con los $1,600 de cupo, pero se utiliza 1, 2 o 3 tarjetas de crédito de este generador de la ilegalidad. Entonces, el grave problema en la falta de control es que la aduana tiene acceso a la cédula. Por número de cédula, se está cumpliendo con el cupo, pero con números de tarjeta de crédito, cuando se hace el cruce, nos damos cuenta de que realmente hay una viveza en el proceso de algunas personas en el Ecuador que están generando ganancias inmensas, porque estamos hablando de 750 millones de este año, 550 millones el año pasado. Entonces, alguien está generando unas ganancias exorbitantes en el país porque no está pagando entre 15% de IVA más un 15% promedio de arancel. Solamente ese 30% es una ganancia que está yendo al bolsillo de este ilegal. Sí. Entonces, como les dije antes, el problema no per se no es del mercado electrónico, sino el mal manejo de una medida que debe ser formal, pero que se ha transformado en informal. Ministro, nos quedan 2 minutos, por favor, Sebastián. Viceministro, ya para concluir en la jornada del día de hoy, la última pregunta quisiera hacer sobre el tema exterior. Vimos que el ministro Jaramillo se reunió con el Ministerio de Promoción de Exportaciones de Canadá sobre la firma del TLC con Canadá. ¿Cómo va ese asunto? Se ha desarrollado mucho en los últimos días. ¿Nos pudiera comentar los detalles sobre ese suceso? Sí, por supuesto. Bueno, creo que todos estamos muy claros que el objetivo del gobierno nacional es firmar acuerdos comerciales con los principales socios y obviamente aquí en América están los principales socios, comenzando por Estados Unidos, que históricamente ha sido nuestro socio más importante, pero que penosamente por decisiones ideológicas se lo trasladó a otras realidades u otras prioridades y se pensó que se tenía que firmar otro tipo de acuerdos comerciales con economías que ni siquiera teníamos comercio. En este caso, Canadá es un mercado bastante interesante para el Ecuador, no solamente para productos agroindustriales, hay muchos productos manufactureros que podrían ir al mercado canadiense y que puede haber un mercado bastante interesante, inclusive un encadenamiento para la industria canadiense para poder satisfacer la demanda de sus industrias. Entonces,
Canadá se puede transformar en un mercado muy importante para el Ecuador, y obviamente si a esto se le suma ojalá la posibilidad en el futuro próximo de tener un acuerdo comercial con Estados Unidos, pues obviamente tenerle a Estados Unidos y a Canadá como nuestros socios comerciales importantes y ya con un tratado de libre comercio con unas reglas claras en el largo plazo, obviamente servirá para que la agroindustria, el sector pesquero y muchos otros sectores más del manufacturero puedan tener como un mercado prioritario el mercado estadounidense y canadiense, y esto ayudará a que las exportaciones crezcan en un mayor porcentaje, inclusive también abrir un surtido de exportaciones de nuevos productos, que es lo que realmente necesita el Ecuador. Entonces es un paso fundamental para la agenda comercial del Ecuador. Así es, viceministro. Desde acá esperamos que dentro del ministerio se hagan todos los trabajos pertinentes y se afilen los últimos detalles para poder ya poner la firma y que empiece ya este TLC con Canadá, porque conocemos toda la importancia que tiene que nos expandamos hacia el mundo, porque nosotros no tenemos todo, necesitamos tecnología, información de otros países que la tienen mucho mejor que nosotros. Para ya concluir, así es. Le paso la palabra a Jorge ya para terminar. Sí, agradecerle al viceministro de Producción e Inversiones, Andrés Robalino, porque este tema sin duda exige y demanda información al detalle, viceministro, y que la gente no se confunda, ¿no? Hay que separar la paja del trigo. Viceministro, muchas gracias por todo. Siempre a las órdenes, un gusto y buena noche. Igualmente, buenas noches, son las 18 horas con 57 minutos. A ver, dígame, compañera. Ya, nos vamos. Ya no hay menciones. Nos vamos o nos quedamos. Bueno, todavía le quedan 2 minutos, Sebastián. Sí. A ver, ¿algún comentario antes de despedir sobre la coyuntura? ¿Algún comentario? Ya no hay comentarios. Bueno, ya no hay comentarios. comentarios. A la casa. Gracias. Ya dijo la licenciada Wendy Quinde que tenemos que irnos, que ya chao, se acabó. Muchas gracias, Patricio, Wendy, como siempre, apoyándonos desde atrás